Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Es como siempre un placer estar acá en este ciclo que hemos comenzado hace ya 2 semanas y que hemos denominado temas humanos desde la mirada de las escenas matrices. La intención es simplemente recorrer algunos temas que nos competen en tanto seres humanos, a nosotros, y por supuesto verlos desde una perspectiva, desde la perspectiva de lo que hemos llamado escenas matrices. La idea es en cada encuentro tomar un tema y desplegarlo brevemente en el tiempo que tenemos y darnos cuenta también cómo todos los temas se entrelazan, como todos los temas finalmente desembocan en más de un sentido en un lugar común. ¿Qué son las escenas matrices? Las escenas matrices son una mirada psicoterapéutica, es decir, es una manera de atender un proceso terapéutico. Pero también es una manera de ver al paciente, o sea, cuando el terapeuta se pone ante el paciente, lo ve siempre a través de una teoría, a través de una forma de comprender al sujeto que tiene enfrente. En ese sentido, escenas matrices también es una manera de ver al paciente, que tiene todo un canon teórico, y a partir de este canon teórico se propone observar cómo es este paciente, qué lo acerca y qué lo aleja de su salud. Y también es, por supuesto, una manera de ver al ser humano, porque, como decimos, la psicología surge de la filosofía, y la filosofía se pregunta no solamente por lo psíquico, sino también por lo humano y finalmente por lo que está más allá de lo humano. Y en definitiva, las escenas matrices son también una manera de entender la vida, o de por lo menos ver la vida, o de por lo menos preguntarnos cuestiones que tienen que ver con lo vital. Fundamentalmente, diría yo, ¿para qué está esta situación que estoy viviendo? Fundamentalmente, ¿qué puedo aprender de esta situación que estoy viviendo? Todo esto, todo esto es escenas matrices, en realidad estos son los títulos de una mirada con la que trabajamos en Habitarnos. Una mirada seguramente mucho más compleja de lo que yo acabo de explicar. Pero bueno, es desde esta mirada justamente, a partir de la cual tomamos algún tema y cada miércoles tratamos de desplegarlo brevemente, como para acercarnos a ustedes también desde esta postura. El tema que nos compete hoy es el tema de la felicidad, vaya tema, pero antes de entrar en el tema de la felicidad que nos compete hoy, voy a tomar una pregunta. Ustedes nos pueden escribir, pueden hacer preguntas, consultas, sugerir temas, decir algo que no quedó claro. Me interesó mucho una pregunta que voy a tomar de nuestro primer encuentro, que tiene que ver con justamente lo que habíamos hablado en el primer encuentro, que tenía que ver con la soledad. La pregunta la hace María Angélica, la voy a leer. En aquel primer encuentro habíamos dicho que en realidad hay una soledad que es existencial, además de la infancia adulta. Hay una soledad existencial que solamente se puede vivir como adulto y que tiene que ver con esta soledad que nos emparenta con el hecho de estar solos, morir solos y en definitiva tener todas las experiencias que tenemos en soledad. Y esta soledad existencial, decíamos, es propia del adulto porque solo el adulto puede abismarse a esa soledad sin sentir lo que sentiría un niño si tuviera que abismarse a ella. Entonces María Angélica pregunta, si la muerte fuera algo desconocido, porque decíamos que la muerte en el fondo es lo desconocido, nada puedo decir de ella. Si la muerte fuera algo desconocido, del cual no tengo registro, ¿me angustiaría? A mí me da la sensación, me propone una respuesta, por lo menos su sensación, a mí me da la sensación que cuando pienso en la muerte y me angustia, me lleva a un lugar conocido y no a algo desconocido. Creo que lo conocido, y que además es un lugar no deseado, me puede angustiar. Por eso a mí me lleva a otra emoción, que es el miedo al abandono y a la soledad, quizás aquella soledad infantil. Y yo creo que María Angélica da justo en el clavo. Porque lo que ocurre con la soledad existencial es que justamente la llenamos de lo conocido. Digo, la muerte, así como la vida en un punto, es justamente ese abismarme a lo desconocido. Y los seres humanos tenemos justamente mucho miedo a lo desconocido porque solo uno se puede abismar a lo desconocido desde el ser adulto. Y cuando no podemos hacer esto, llenamos a eso desconocido de lo conocido. Lo podemos llenar de lo conocido
displacentero, y acá entonces María Angélica dice que me lleva a otra emoción, que es el miedo o la soledad, el abandono, y justamente es la soledad infantil en el sentido de que es la soledad de un niño sin la mamá y sin el papá. O a veces lo podemos llenar de algo muy placentero y nos queda detrás esa, yo diría, esa sensación de que quizás no es así. Y entonces, como telón de fondo aparece el miedo, de la misma manera en que aparece cuando lo llenamos de lo displacentero. Me alegra las preguntas, me alegran los comentarios, los invito a todos siempre a preguntar, a cuestionar, a comentar aquellos puntos de los que tratamos los miércoles que quizás no quedaron claros o que quizás sienten ustedes que le falta algún tipo de desarrollo. Nos vamos a meter hoy entonces en el tema de la felicidad, que es un tema, como sabemos, excesivamente complejo y que por supuesto nuestra intención no será acceder a ninguna conclusión, sino más bien plantear algunas cuestiones que nos parecen importantes de este tema. Lo primero que uno debería pensar cuando piensa en felicidad, o por lo menos lo primero que pensamos desde las escenas matrices cuando pensamos en felicidad, es que el problema verdadero no consiste tanto en cómo ser felices o cómo acceder a la felicidad. O por lo menos el primer problema no consiste en cómo acceder a la felicidad, sino yo diría hay un problema anterior, una cuestión anterior, que es poder preguntarnos qué es en realidad la felicidad. Y este punto me parece crucial porque si uno no se plantea finalmente o en principio qué es la felicidad y solo intenta alcanzarla, es como intentar alcanzar algo que quizás no existe o quizás no es lo que yo verdaderamente creo que es, o no es aquello que, si lo consigo, me va a dar la sensación que espero. Por eso, ante la pregunta de qué es la felicidad, desde las escenas matrices, empezamos tratando de responder qué no es la felicidad. Y la felicidad, por lo menos desde la postura en la cual estamos planteando el tema, no es, como nuestra cultura nos quiere hacer creer, no es una emoción. La semana pasada, cuando vimos emociones primarias y secundarias, espero que se acuerden. Dentro de las primarias vimos emociones placenteras y displacenteras. Dijimos que las placenteras básicamente eran dos, amor y alegría, y las displacenteras básicamente eran tres, tristeza, miedo y enojo. En general, nuestra cultura nos insta a pensar a la felicidad como una emoción, y como una emoción placentera, básicamente diría yo, básicamente alegría, aunque también se puede incluir amor. Es decir, nuestra cultura nos propone una manera de pensar la felicidad como un estado de alegría, básicamente. Y yo quiero, por lo menos desde nuestra mirada, discutir con energía esta idea, porque es una idea que en mi criterio tiene dos sentidos, y el segundo es consecuencia del primero. En primer lugar, cuando se me plantea la felicidad como la alegría y se me insta a tratar de ser feliz, es decir, a tratar de estar permanentemente alegre, en primer lugar se me plantea un imposible. Porque justamente la vida es mucho más grande que la alegría. La vida tiene otras emociones, como las que hemos visto y como las que podremos pensar. Y en segundo lugar, y por eso digo, el segundo elemento depende del primero, cuando se me insta a pensar a la felicidad como casi un sinónimo de alegría, y se me insta a tratar de estar casi siempre alegre, inmediatamente se me vende el producto para el cual estar alegre. O sea que, en mi criterio, cuando hablamos de felicidad en términos de alegría, o sea, cuando pensamos en un hombre feliz, como un hombre que no tiene emociones displacenteras, se está pensando en cómo venderle ese producto que después le va a permitir, hipotéticamente, porque no sucede nunca, después le va a permitir no tener emociones displacenteras o, lo que es lo mismo, estar siempre en conexión con las emociones placenteras. Por supuesto, la consecuencia de esto es una sensación de profundo fracaso. El sujeto empieza a sentir que su vida está mal porque no es alegre todo el tiempo, porque no está todo el tiempo sin conflicto, porque le pasan otras cosas
diferentes a las que le dicen que tiene que sentir. Nosotros no vamos a partir entonces de esta idea de felicidad como una emoción. La felicidad no es una emoción desde nuestra mirada, desde la mirada de las escenas matrices. La felicidad es algo mucho más amplio. La felicidad es un estado. Cuando pensamos a la felicidad como una emoción, la felicidad se achica. Es como bajarla de rango. La felicidad, desde la mirada en la cual estamos trabajando, es un estado. Y un estado es un nivel de percepción de la realidad, que incluye, depende del nivel en el que me muevo, que incluye diferentes emociones. Incluye básicamente las 5 emociones básicas que estaba nombrando recién y que nombramos la semana pasada, e incluye muchísimas otras emociones. Es decir, la felicidad tiene que ver con un estado, y un estado es un nivel de la percepción de la realidad. En este sentido, uno podría decir que la felicidad es un estado, mejor dicho, a mayor felicidad, mayor apertura en el estado de percepción de la realidad. Es decir, cuanto más feliz soy, más percibo la realidad tal cual es. O para decirlo, mejor dicho, como debería ser, cuanto mayor apertura a la realidad tengo, más feliz soy. Claro, todo el tiempo tenemos, cuando hablamos de esto, todo el tiempo que tenemos que estar pensando en que la palabra feliz no tiene que ver necesariamente solo con la alegría. Cosa que es muy difícil para nosotros, que estamos educados en intentar estar alegres. La felicidad, por lo menos para nosotros, los que trabajamos desde las escenas matrices, la felicidad es un estado. Y cuanto mayor vínculo directo con la realidad tengo, más llego a ese estado de felicidad. Por supuesto, acá no buscamos la perfección. Sabemos que permanentemente la relación con la realidad se ve interferida, que la felicidad en este sentido va y viene. Pero tratar de entender que la felicidad es esa sensación que yo experimento cuando estoy más en contacto con la realidad, me permite correrme de la idea de felicidad como una persona que solamente experimenta emociones placenteras y no emociones displacenteras. Y acá me interesa emparentar el concepto de felicidad, casi emparentarlo, pegarlo al concepto de salud. Desde la mirada de las escenas matrices, salud y felicidad son dos términos que designan prácticamente lo mismo, solo que en diferentes ámbitos. Así como la felicidad es un término que me está mostrando cuál es mi grado de vínculo con la realidad, la salud es un término que me habla de cómo se va dando este estado en mi proceso de sanación. Pero ¿qué quiero decir con emparentar salud y felicidad? Que cuanto más saludable soy, más feliz soy, y cuanto más feliz soy, más saludable soy. Insisto, para esto que es muy complejo, tenemos que poder corrernos de la idea que habitualmente se tiene de felicidad. Digo, cuando uno inicia un proceso terapéutico, bueno, no solo cuando lo inicia, en varios momentos del proceso terapéutico, pero sobre todo se ve más cuando uno inicia el proceso terapéutico, en general, si el proceso es saludable, 3 meses después del inicio del proceso, el sujeto está menos alegre. Sin embargo, está más saludable. Y en algún sentido está más feliz. Digo, me ha pasado mucho con pacientes que cuando el paciente viene 2, 3, 4 meses después de haber empezado el proceso y el proceso se está dando de una manera saludable, cuando el paciente viene y me dice que se siente triste, que se siente angustiado, que siente que lo que antes creía ya no cree más, que siente que todo se le está moviendo. Cuando yo en ese momento le pregunto, bueno, ¿te gustaría borrar todo y volver al principio como si no hubieras venido nunca? ¿Te gustaría sentirte como antes de empezar? En el 90% de los casos el paciente me dice que no. ¿Cómo puede ser esto?
¿Cómo puede ser? Es evidente que el paciente está en un punto menos alegre que al principio. Y es evidente que el paciente no quiere volver atrás. Porque es como si hubiera un lugar dentro del paciente que ni siquiera el paciente sabe. Es como si hubiera un lugar en donde el paciente sabe, aunque él no lo sepa, cuál es su movimiento saludable y hacia dónde se quiere dirigir. Yo diría, este lugar es un lugar anticultural, es decir, va contra la cultura. El paciente se siente menos alegre, pero se siente mejor. Este concepto de felicidad es el que buscamos. El concepto en donde la felicidad y la salud van unidas y son simplemente diferentes maneras de nombrar algo muy similar. Ahora, claro, si la felicidad es un estado, y es un estado de mucha proximidad con la realidad, es decir, es el estado donde tengo la menor cantidad de interferencias posibles con la realidad, uno se pregunta, bueno, ¿de qué están hechas estas interferencias? ¿Cómo se arman esas interferencias y cómo hago después para poder diluirlas? Y aquí el lugar al cual vamos siempre en las escenas matrices, porque consideramos que es ese justamente el lugar en donde se arman las interferencias. Las interferencias que yo como adulto tengo en mi relación con la realidad son siempre las escenas no sanadas de mi infancia que vuelven a aparecer una y otra vez en mi vida cotidiana. Digo, cuando yo voy a una fiesta y pienso que hay 3 o 4 personas que no se vinculan conmigo y uno me ve y después gira y mira otra vez para donde están sus compañeros y yo pienso, seguramente está pensando de mí que no soy una persona deseable, está pensando de mí que no soy una persona simpática, está pensando que preferiría que yo no viniera. Cuando me pasa esto que yo pienso que el otro piensa de mí está interfiriendo con la realidad. Lo único que sé es que el otro me miró, después giró y después dejó de mirarme. Todo lo otro lo puse yo. Ustedes me van a decir, bueno, pero quizás piensa eso. Puede ser, o puede ser que no. Lo que sé es que lo pongo yo. Después si voy y le pregunto y me dice esto, ahí sé que el otro lo pensaba. Pero mientras no lo pregunto, esto lo pongo yo. Y esto que pongo yo en el vínculo con la realidad, en principio es mío. Son mis propias interferencias. Quiero decir, son las propias escenas de mi infancia en donde de distinta manera se me ha dicho que no era deseable, que no era simpático, que la gente no quería estar conmigo. Estas mismas escenas puestas en la persona que en la fiesta se dio vuelta, me miró y después se volvió a dar vuelta y miró para otro lado. Esto es interferencia y quiero decir, esto es lo que no está sanado en mi historia, que yo vuelvo a poner una y otra vez en mis vínculos cotidianos y en mi vida cotidiana. En este sentido, yo tengo un estado de menor relación directa con la realidad. Cuando no veo al otro y veo un otro que me rechaza, yo tengo un estado de menor relación directa con la realidad. Y es ahí donde soy infeliz. Infeliz en este sentido en el que hablamos. Porque es ahí, cuando yo creo que el otro piensa de mí lo que yo pienso de mí. Cuando no me puedo vincular con el otro, cuando me empiezo a empequeñecer, cuando me empiezo a empobrecer. Cuando no puedo ir hacia el otro. El otro puede ser mi amigo, puede ser mi pareja, puede ser mi trabajo, puede ser mi deseo vocacional. Cuando no puedo ir hacia el otro verdaderamente, es donde empiezo a empobrecerme y donde entonces mi vida se empobrece y entonces ahí sí hay un lugar en donde no llego a experimentar este estado que estamos describiendo. Los invito mientras hablamos a pensar, como siempre hacemos, ¿dónde están las interferencias de ustedes? O si quieren más que dónde están, a que busquen alguna situación de la vida cotidiana en donde puedan percibir que además de la situación, ustedes están poniendo lo propio. En general uno detecta esto, como decíamos en los encuentros anteriores y como seguiremos diciendo en los próximos, en general uno detecta esto fundamentalmente a partir de una sensación, la sensación de estar descentrado.
la sensación de experimentar de más o de menos esto que está pasando. No es simplemente una persona que se dio vuelta y no me habló. No es simplemente eso. Es que yo no soy deseable. Es que yo no soy querible. ¿En qué situación ustedes perciben que tienen los cognitivos dirían, esta distorsión de la realidad? Como les digo, el primer registro tiene que ver con una sensación. La sensación de estar descentrado. Y el otro registro es que esto se me repite en mi vida una y otra y otra y otra vez. Y todo el tiempo, en diferentes situaciones, con diferentes personas, experimento algo parecido. Cuando yo tengo uno de estos registros, o quizás los dos de estos registros, en general estoy en lo que en escenas matrices llamamos una escena copia de una escena matriz todavía no sanada. Y ahí, en la escena copia, donde están las interferencias, no puedo acceder a este estado de mayor vínculo, de mayor contacto con la realidad. Y ahí hay algo de la felicidad que se me va. Hay algo de la felicidad, en el sentido en el que estamos hablando nosotros, que se me escapa. Lo mismo ocurriría si yo, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, no puedo conectar con la tristeza. Lo mismo ocurriría si cuando yo termino una relación importante en mi vida, no puedo conectar con la tristeza. Lo mismo sucedería si cuando yo miro y me propongo tirarme del 5º piso, no puedo conectar con el miedo. Porque la felicidad es un estado que no solo trae la alegría, también trae todas las otras emociones. Y como veíamos la semana pasada, todas las otras emociones que además tienen una función fundamental en mi vida. Esto es la felicidad. La felicidad es estar en contacto con la vida y tratar, en lo posible, que nuestras interferencias interfieran lo menos posible. A esta sensación, a este estado de felicidad, o a este estado de mayor contacto con la vida, nosotros en escenas matrices lo llamamos de una manera que por lo menos a mí me gusta mucho, que es estar lo más pegaditos posibles a la vida. O dicho de otra manera, somos más felices cuando podemos estar lo más pegaditos posibles a la vida. Más felices en este sentido. Estamos más en contacto con la vida, con la menor cantidad de interferencias, cuando podemos estar pegados, lo más pegados posible a la vida. Y me gusta mucho el término pegadito, y no pegado, sobre todo me gusta más pegadito, porque nos expresa una relación corporal y además nos expresa una pequeñez. Me gusta más pegadito que pegado, porque en el pegadito encuentro una pequeñez. Y yo diría, es la misma relación que un bebé con su mamá. Cuando un bebé está con su mamá pegado al cuerpo, pegado a la teta, tiene una sensación de profunda completud. De esto habla Freud cuando habla de la primera experiencia de satisfacción. Si la mamá es sabia, en esta sabiduría no rechaza nada del bebé. No solo no rechaza la alegría o el amor, tampoco rechaza el miedo, ni rechaza el enojo, ni rechaza tampoco la tristeza. Incluye, lo quiere tal como es. Cuanto más sabia la mamá, más lo quiere tal como es. Cuando nosotros podemos ir disolviendo las interferencias que tenemos con la vida, y esto siempre implica poner límite a los padres, siempre implica poner límite a los padres, a medida que vamos pudiendo hacer esto, entramos en una relación con la vida cada vez de mayor cercanía. Es decir, cada vez podemos estar más pegaditos a la vida. Y como somos pequeños, aunque seamos adultos, somos pequeños ante la vida, hay algo que se juega ahí del contacto con la vida, lo más piel a piel que podamos llegar y alcanzar.
Porque finalmente la adultez es eso. La adultez es ser el padre o la madre de ese niño que fui y que hoy está en mí. Y ser hijos de la vida. Hay algo de poder soportar ser hijos de la vida que tiene que ver con esa adultez. Y hay algo de poder soportar ser hijos de la vida que tiene que ver con poder estar pegaditos a ella, con la menor cantidad de interferencias posible. Ustedes me dirán, bueno, pero esto es muy difícil. Sí, es muy difícil. Ustedes me dirán, pero es imposible. Sí, es imposible. Es imposible si pretendemos perfección. Pero también la pretensión de perfección es una pretensión nuestra, o es una pretensión que nos enseñaron. La vida no pretende eso. La vida no pretende nada. La vida nos quiere así como somos. Hay que ver si nosotros podemos ir poniendo límite a esa voz que en nosotros no nos quiere así como somos. Esto ha sido algo, digamos, la felicidad, como todos los temas humanos que estamos tratando de tratar justamente, la felicidad se nos escapa por todos lados. Tenía un gran maestro que se llamaba porque hace mucho tiempo que no lo veo, pero sigue siendo mi maestro, Norberto Levi, que decía, bueno, lo que nosotros hacemos es como intentar alambrar el mar. Es imposible. Sin embargo, en el poder conectar con estos temas, quizás algo de nuestras interferencias se nos vayan disolviendo y podamos estar, aunque sea un pasito más cerca de nosotros mismos y cerca de la vida que nos contiene. Esto fue todo por hoy. Como ustedes saben, yo dirijo Habitarnos, que es un centro terapéutico, el centro terapéutico que se encuentra en Colegiales, por supuesto, cerrado en este momento. En Habitarnos atendemos procesos de terapia individual, grupal, hacemos talleres de escenas matrices, hacemos formación de escenas matrices, hacemos supervisión de profesionales y hacemos también taller para padres y madres. Procesos terapéuticos, tanto individuales como grupales, los seguimos haciendo en esta época de cuarentena a través de la atención online, también la supervisión y también la formación de escenas matrices. Siempre serán muy bienvenidos las preguntas, las consultas, las propuestas de temas para estos ciclos. Todo lo que sea dudas siempre serán muy bienvenidos y nos pueden escribir al mail que tienen ahí, info@habitarnos.com.ar. También nos puede pedir entrevistas de admisión para transitar un proceso individual o grupal, información de otras actividades y también pueden pedirnos información sobre el libro que es de mi autoría, en donde está la teoría de las escenas matrices y que se llama, como no podría ser de otra manera, Sanando al niño que fui y que aún se encuentra en mi interior. Yo les agradezco muchísimo el acompañamiento porque además después de cada charla me mandan mensajes, me mandan WhatsApp, mandan mails. Les agradezco especialmente este acompañamiento. Es un espacio muy gratificante para mí y para los que componemos Habitarnos. Digo los que componemos Habitarnos porque por supuesto y por suerte no trabajo solo, trabajo con un hermoso equipo que me acompaña en cada uno de nuestros movimientos. Les agradezco muchísimo y si ustedes quieren nos vemos acá mismo la semana que viene, el miércoles a las 18 horas. Muchas gracias.